Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les doy la bienvenida a este episodio que estamos publicando el viernes 2 de junio después de una semana muy movida en Colombia, con noticias, con escándalos, con renuncias, con despidos, con chuzadas, con polígrafo y demás. Qué mejor que traer aquí al profe de historia, @mediarse, para hablar sobre una teoría de la conspiración que tiene agenda propia aquí en Colombia y es la famosa Agenda 2030. Pero antes quiero saludar a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, quien nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Un saludo especial también para Iván Dacho y Marlon Mata, quienes están a cargo del Cuadrante Deportivo, y un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan y nos siguen y nos acompañan también tanto en el grupo en Telegram como en @cuadrantealfa en Twitter. Ya saben que este podcast se emite en Spreaker, Spotify, TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y muchas plataformas más. La audiencia en YouTube está creciendo, nos están escuchando, nos están dejando mensajes. Muchísimas gracias también a Alejandra Flechas, que nos escribió su mensaje en el chat de Spreaker. Mejor dicho, estamos creciendo y todo esto es gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden compartir, nos pueden ayudar a llegarle a muchas más personas para que este espacio libre de opinión siga creciendo. Y finalizo esta introducción con dos cuñas rápidamente. La primera, tómense un cafehuertas.co, un delicioso café traído de Silvania, está en grano o molido. La página, el enlace está en la descripción de este episodio podcast, y también miren el documental interactivo de RTBC Play llamado Caminos de Jordán, que fue escrito e investigado por Carolina Vázquez, nuestra guionista de cabecera. Le doy la bienvenida al profe de historia, Carlos Hernández, conocido en Twitter como @mediarse. Bienvenido al Cuadrante Alfa. Hola, buenas tardes, Andrés. Un saludo para la audiencia de Cuadrante Alfa, para quienes nos escuchan. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente. Agradecido de contar con ustedes, con el espacio de Cuadrante Alfa. Y estamos acá para hablar sobre un tema muy interesante. Así es, Carlos. Aquí estamos abriendo con el profe de historia otra línea de programas. Ya hemos manejado otros temas como el tema del conflicto interno, tema paramilitarismo. Hemos estado desarrollando otros temas también importantes con Carlos Hernández, y hemos querido empezar a hablar sobre este, que es la famosa Agenda 2030. Y hay que empezar con lo siguiente. Siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido conspiraciones, confabulaciones, interpretaciones. Siempre un sector de la sociedad quiere imponer su idea, su visión del mundo sobre el de los demás. Entran en conflicto, unas versiones entran en conflicto con otras, empiezan a cuestionar, se empiezan a criticar, se empiezan a atacar, empiezan a decirle a la gente pilas porque ellos tienen una agenda oculta, pilas porque ellos están imponiendo un nuevo orden, pilas porque ellos van a cambiar la vida tal y como la conocemos, y un poco más de cosas. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha existido algo está pasando, nos están mintiendo, no nos dicen la verdad, ellos están aquí, todo está sucediendo y tú no te das cuenta, abre los ojos, despierta, y un poco más de cosas así por el estilo. Pero que todo esto, y a pesar que para algunos pueda ser chistoso, hay que tomarlo con seriedad, porque esto hace que realmente mucha gente, incluso de nuestro entorno más cercano a nivel familiar, crean en todas estas teorías, crean en esas verdades, con muchas comillas, que les están llegando a través de cadenas de WhatsApp, a través de correos electrónicos, de mensajes, de lo que escuchan en la radio, porque en la radio también hablan de eso, o de lo que dicen ciertos políticos. Todo esto hace parte, obviamente, de una estrategia de comunicación. Hay sectores políticos que buscan imponer mediante estas teorías de la conspiración, mientras estos relatos periodísticos, mediante diferentes entornos, buscan que la gente crea que el miedo que están vendiendo es real y que la solución a ese miedo son ellos.
Estas teorías de la conspiración han servido para quitar y poner presidentes, para obtener votos, para ganar elecciones, para imponer agendas políticas, que esas agendas sí son ciertas, que se ganan a través del miedo. En Colombia ha pasado muchas veces, seguridad democrática, mano firme, corazón grande, que si no religen esto, que esto es una flor de un solo día, se vuelve la hecatombe, que nos vamos a volver una segunda Venezuela, que el castrochavismo, que las brisas bolivarianas, que un poco más de cosas, y ya se está hablando ahora de la famosa Agenda 2030. En los años que tengo yo de vida aquí en este pequeño mundo, he recordado que siempre, a lo largo de las décadas en las que he vivido, han existido diferentes teorías y diferentes profecías. Entonces, para el año 96 nos decían que en el año 96, en el mes 6 del día 6, iban a ser el anticristo y que iban a ser un niño con la marca del 666 y que eso iba a significar el fin del mundo. Llegó el año 96 y no pasó nada. Luego decían que la llegada del nuevo milenio, que el 31 de diciembre de 1999 el mundo se iba a acabar porque iba a llegar el demonio y un poco más de cosas. Incluso Schwarzenegger sacó una película que es hasta divertida, es hasta entretenida. Yo creo que ya no la dan en televisión, pero si usted la busca en sí, que se llama El Día Final o El Juicio Final, algo así. Entonces que iba a venir el demonio, que porque es que el demonio aparece cada 1000 años y que justo íbamos a cambiar de milenio, entonces que eso significaba el fin del mundo y un poco más de cosas. Hubo también algo que sí fue un poquito más cierto, que fue el famoso Y2K. Muchos de ustedes lo recordarán. Y no pasó nada. Llegó el nuevo milenio, algunos computadores quedaron obsoletos, otros los reiniciaron, pero de resto todo funcionó. Los aviones no se cayeron, no hubo colapso financiero, el mundo siguió como si nada, siguió funcionando. Entonces después nos hablaban de la famosa profecía maya, el 2012, el 21 de diciembre de 2012 es el final del calendario maya, se va a acabar lo que ellos habían previsto y empieza el fin del mundo. Y yo me acuerdo estar yo ese 21 de diciembre trabajando en un despacho judicial, mirando noticias, mirando cosas y que todo el mundo decía, bueno, ¿y a qué hora se empieza el fin del mundo? En hora de Tokio, en hora de Hawái, en hora de Londres, en hora de ¿qué? ¿De cuándo? Y finalmente llegó el 22 de diciembre y el mundo seguía como si nada. Y a falta de esta teoría, que incluso sirvió para que canales como History Channel, National Geographic y muchos otros más especularan, hablaran, teorizaran sobre temas de extraterrestres, del fin del mundo y un poco de cosas, como esto no pasó nada, empezaron a cultivar otro tipo de conspiración, otro tipo de profecía. Y es la famosa Agenda 2020, que esto en teoría empezó con más fuerza para el año 2020. Curiosamente, y de forma coincidente con el año de la pandemia, el año fuerte que nos tocó de la pandemia por el COVID-19. Entonces decía, no, es que todo esto hace parte de la Agenda 2030 porque en 10 años va a haber un nuevo orden mundial. Y yo he escuchado esa palabra, nuevo orden mundial, muchas veces. Hay un nuevo orden mundial en Asia, hay un nuevo orden mundial en Europa, en Estados Unidos, que la familia Rothschild, que los Rockefeller, que un poco más de cosas, que la Reserva Federal, que es que Trump, que Biden, y acá en Colombia no, que Petro, que Uribe, que Chávez, que esto. En el Vaticano decían, no, es que el día que llegue y lleguen a escoger un papa negro, ese va a ser el fin del mundo, y un poco más de cosas, y siempre nos hablan de eso. Y qué mejor que poder tener aquí a Carlos Hernández, que es nuestro historiador de cabecera del Cuadrante Alfa, el profe de historia, @mediarse, para que nos hable sobre la Agenda 2030. Sí, Andrés, inicialmente uno pensaría que todas las cosas que estás mencionando son inocentes, ingenuas y hasta jocosas, divertidas. Pero desafortunadamente la conspiración ya no se puede ver como un escenario de ficción de Hollywood, sino que también se debe ver como un escenario que se ha estado ligando a la política. Vamos a tratar de explicarlo en este capítulo de la siguiente manera. Su merced lo menciona, hay una construcción de un agente que opera como factor de miedo y no es algo nuevo, es algo que se ha hecho a lo largo de la historia para soportar dinámicas de poder sobre las cuales pueda operarse o dominar sobre otras personas. Pero el problema que tenemos acá es que en las actuales condiciones la sociedad tiene un escenario donde se puede informar, donde se puede acceder a diferentes canales de comunicación y a la información.
y pareciera que eso no es así, que la gente recibe la información a través de los dispositivos de comunicación y no se pone a pensar si en efecto todo eso es verdad. Y esto sucede porque se ha construido también una idea de que el poder se expresa a través de los dispositivos de comunicación tradicionales y que lo que está allí expresado es correcto porque se hace en un lugar de verdad. Los lugares de la verdad, como la televisión y la radio, por ejemplo, para muchos ciudadanos sigue siendo hoy un lugar de la verdad, la única verdad. Entonces es complejo de construir o de desplazar y pedirle a la gente que por un momento cuestione lo que le llega a través de estos dispositivos. Y hoy con las redes sociales, pues peor. Como parte de los escenarios y estrategias políticas, se suele recurrir a crear o promover narrativas donde no necesariamente existe un enemigo claro o fácil de identificar, o que resulta etéreo, fantasmal, lejano y sobre el que es difícil establecer elementos puntuales para señalarlo, argumentarlo o confrontarlo. El fantasma del castrochavismo, el fantasma del comunismo, nunca fue claro. Nunca pudimos decir, ese es el fantasma. Y como se expresa sobre las realidades específicas, pero resulta que tenemos muchas realidades. Entonces, tampoco es fácil identificarlo y tener donde confrontar ese dichoso enemigo que se construye. En esta dificultad se crea una ventaja para quienes lo promueven y sobre quienes tienen algún tipo de relación que puede ser creencias mencionadas, preocupación por la realidad, simple curiosidad, búsqueda de respuestas que es válido o explicación a problemas de la modernidad o de los tiempos actuales. En estas personas es que calan esas narrativas o estrategias, cuya intencionalidad es llevar un discurso que logre captar seguidores y votos y, si es posible, crear fanáticos que apoyen con radicalidad la causa que evocan estas narrativas. Ahí nos encontramos desde hace unos años con materiales derivados incluso de visiones conspirativas donde confluyen políticos, líderes de opinión, influencers, youtubers, los cuales en su mayoría de derecha, como opción política, han venido incorporando elementos narrativos que hablan de no tendrás nada y seréis felices, o serás feliz, o la frase del gran reseteo, y la que esconde la Agenda 2030. Esto sonará familiar para algunos oyentes que lo habrán visto en diversas publicaciones, memes, cadenas de WhatsApp y todo tipo de material que circula en las redes sociales. Llama la atención la existencia de cuentas con grandes cantidades de seguidores que pueden ser falsas bodegas impulsando este tipo de contenidos. Algunos simplemente lo utilizan para monetizar canales, pero desconociendo las mentiras o la falta de rigor en lo que promueven. Un ejemplo de ello es canales de tendencia de derecha religiosa combinada con elementos cristianos o católicos, en donde se le atribuye los terremotos a las circunstancias expresadas por las políticas comunistas o los rojos, que ellos llaman, los enemigos rojos. El rojo comunista es el enemigo que está creando de divergencias espirituales y liberación de demonios, y por eso la tierra tiembla y se generan terremotos. Estos canales tienen una monetización muy alta y son llama la atención como mucha gente están ahí conectados. Otros no lo hacen por monetizar, lo hacen de manera abierta y con intención política evidente. Aquí es importante recordar que también existieron documentales en YouTube, uno de ellos con 2 partes llamado Seigex, que emergió en el marco de la globalización. Yo no sé si Andrés recuerda ese documental, Seigex, que de forma divertida nos habló de cómo una serie de fuerzas controlaban el mundo desde el inicio de los tiempos y que temas como Jesucristo habían sido manipulados por las grandes religiones. Confluían ahí el tema de los Anunnaki, el tema de los Illuminati y el tema de todas estas familias, grandes familias que controlan el mundo
supuestamente los Rothschild, los Rockefeller, entre otros. En esos documentales al mismo tiempo nos daban esperanza y que todo se podía reducir a la lucha contra el sistema financiero. En su momento, años 80-90, este tipo de materiales alimentaron las narrativas antiglobalización, anticapitalismo y antifascismo. Es decir, en su momento la izquierda utilizó este tipo de materiales para confrontar el sistema. Pero con el paso del tiempo lo expuesto en el documental perdió validez o coherencia. Y ni hablar que la globalización avanzó y el modelo neoliberal avanzó, sumando a esas narrativas los hechos de las Torres Gemelas y la forma como ciertos poderes fácticos, esta expresión poderes fácticos va a ser muy recurrente, conjugaron para organizar el mundo. Entonces, algunos sectores de izquierda promovieron esto en su momento. Puede verse válido que la lucha contra el sistema neoliberal y el sistema financiero tenga sentido por las consecuencias mismas que hemos visto, pero en algún punto de la historia fue la derecha la que cambió y cogió estas conspiraciones y las adaptó a su manera para enfrentar la llegada de gobernantes de corte progresista, entre comillas, que no necesariamente son de izquierda y que son menos agresivos. Para la derecha sí lo han sido, e incluso habría que discutir qué es eso de no agresivos. Es decir, presidentes como Obama, Trudeau, Macron, gobernantes como Sánchez, Obrador, Fernández, el mismo Xi Jinping en China, el mismo Putin, habría que discutirlo, se han presentado como progresistas y la derecha los ha considerado de izquierdas o comunistas. Correa, Boric, Maduro y hasta el mismo Petro son vistos así. No está de más mencionar que para cada caso depende quién gobierne, y si no es la derecha la que está gobernando, esta es una de las recurrencias, acusarlos de izquierda. Entonces, si en algún momento Biden toma una decisión, se le va a acusar de progresista y de ser de izquierda. Pero, por ejemplo, en mi concepto, Biden no es tan progresista, Obama, por ejemplo, no es tan progresista por ciertas cosas que hicieron a nivel global, y incluso podrían decir que Petro no es de izquierda, que es liberal, completamente liberal por las decisiones que ha tomado en términos de integrar a Colombia con el sistema capitalista. Con los sucesos del 2020, sí, como bien lo menciona Andrés, y hoy con la guerra de Ucrania, el ascenso de China y los escenarios electorales, estas narrativas donde se señala la Agenda 2030 como la culpable de muchos problemas y como la responsable creada por los poderes fácticos, donde el progresismo y la izquierda y el comunismo han tramado toda clase de estrategias para controlar el mundo y crear el muchas veces no tan nuevo orden mundial, como Andrés lo mencionaba también. Esto no es nuevo. En la medida que la derecha ha sido desplazada de lugares de poder, ya no es la izquierda la que cuestiona el sistema, sino la misma derecha la que lo está haciendo. O sea, pasamos de una izquierda que cuestionaba el sistema a través de la antiglobalización, los movimientos antifas que se mantienen hoy en día, a una derecha que cuestiona el sistema que supuestamente está gobernado y controlado por la izquierda. Veamos cómo. La Agenda 2030 se presenta como el acumulado de decisiones tomadas por los países que conforman la ONU. Hay que aclarar esa parte. Sí existe una Agenda 2030. La ONU es un organismo representativo con un Consejo de Seguridad que involucra a las principales potencias con voto y derecho a vetar votos, dado el caso. ¿Quiénes pueden vetar los votos? El veto lo pueden hacer los que hacen parte del Consejo de Seguridad. La ONU no es un organismo independiente como lo ven muchas personas que le reclaman a la ONU porque no hace o deshace, y no pueden tomar decisiones unilaterales, y sus acciones se presentan en resoluciones y se aplican desde el consenso con un uso de la fuerza colectiva si es el caso. Pero como está atado al Consejo de Seguridad, no actúa desde el deseo de muchos, sino desde el equilibrio de pocos. Las potencias, se sabe que en algunos casos simplemente desconocieron a la ONU o la viven desconociendo,
y han tomado la decisión de invadir o actuar o intervenir en algunos países. Es el debate sobre la cuestión del conflicto, el conflicto entre Israel y Palestina, es el debate de Yugoslavia en su momento, es el debate que está pasando ahorita con Ucrania y dónde opera realmente la ONU. Entonces, desde esa misma ONU se presentaron los objetivos del milenio. Su merced Andrés recordará que se hablaba de los objetivos del desarrollo sostenible y toda clase de resoluciones que han buscado promover a nivel global una serie de condiciones básicas para que coexistamos y para que no acabemos con el planeta. Entonces, la base de estas resoluciones se encuentran en la propia evolución de las Naciones Unidas desde 1930, desde los años 20. Se organizaron las Naciones Unidas para tratar de resolver conflictos de manera, ¿cómo decirlo?, como caballeros, dentro de unos marcos de derechos humanos y siempre cercanos a la Carta Universal de los Derechos Humanos, con enfoques sociales políticos que respeten estos mismos derechos humanos. Las Naciones Unidas pasaron a llamarse Liga de las Naciones a llamarse Organización de las Naciones Unidas a partir de mediados de los 50, de mediados del siglo XX, a partir del cierre o el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ha tenido su evolución de tal manera que no se le puede pedir a la ONU una cierta coherencia, porque su margen de acción, como lo menciono, siempre ha sido muy corto. En el texto está expresado todos los buenos deseos de un mundo feliz, de un mundo respetuoso del planeta, de un mundo respetuoso del equilibrio y el orden internacional a partir del derecho internacional, pero en la práctica pues lo hemos visto de otra manera. Estos cambios en las Naciones Unidas se derivan de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, el movimiento de los no alineados y una visión multipolar del mundo y el fin de la Guerra Fría, guerra que algunos sectores hoy quieren rescatar. Cabe aquí señalar que la aldea global durante el siglo XX, la mayoría de países, esta es la parte más importante para entender ese giro y cómo la Agenda del 2030 es usada como una contrarreforma o una especie de contrarreforma contra lo que se propone desde la ONU. La mayoría de países es lo que está en juego. Han estado bajo gobiernos de distinto tipo en cuanto a orden democrático, dictaduras, monarquías, parlamentarismo, presidencialismo, pero que al final todas se han tenido que enlazar con el sistema capitalista, quieranlo o no. Y esta competitividad ha generado violencias, desigualdades y hasta genocidios, y varios puntos de conflicto actual se relacionan con el control de recursos y capitales. Esa es la parte que la derecha no quiere reconocer, que ellos, en su manera de concebir el mundo, no les ha importado gobernar de ciertas maneras sin importar las consecuencias para el planeta y para diferentes sectores de la humanidad. El colonialismo puro y duro, el desplazamiento de poblaciones a través de que se evidencian los problemas que hay con el tema de los migrantes, sobre todo en el escenario del Mediterráneo, eso son ejemplos. La creación de guerras artificiales y las disputas por el control de recursos está ahí evidente y ellos no lo reconocen como el escenario real que hay detrás en una especie de responsabilidad histórica y política. Entonces aquí a las derechas les cuesta reconocer ese orden de responsabilidad histórica cuando más se limitan a firmar tratados, en su mayoría no vinculantes, es decir, firman el tratado del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero no lo hacen efectivo. Firman el derecho que tienen los palestinos a ser nación o estado y a que les respeten sus derechos humanos, pero no lo hacen efectivo. Desconocen el orden internacional y desde allí empiezan a culpar a las izquierdas, en este caso al progresismo, y entran en la senda de negacionismos exóticos y peligrosos, como lo hemos estado viendo en estos días, y posiblemente, Andrés, sobre eso realicemos un capítulo. La negación de la historia. La historia es negada para
no tener esa responsabilidad política por un lado y Negada, negada y revisada, el famoso revisionismo. exacto. Entonces, no tener esa responsabilidad histórica, política, y para poder reescribir otra y con el tiempo, pues que la gente se olvide de quién hizo qué. Entonces, por ejemplo, el debate sobre Cuba dictadura, sí. Cuba le señalan al Che Guevara y a la familia de los Castro un modus operandi en cuanto a dictadura, pero nunca, o sea, nunca se les pasa por la cabeza reconocer la dictadura de Bautista y la manera como trataban al pueblo cubano en Cuba, que Cuba era un escenario, yo diría que similar a un Haití en materia de derechos humanos y muy similar a lo que ocurre en Panamá, en donde los narcotraficantes hacen lo que quieren con la sociedad o lo que han tratado de hacer en Colombia. Entonces, ellos no reconocen esa parte de la historia. Entonces, claro, la gente se levanta, se toman el poder por la vía de las armas y después están molestos porque la gente protesta y les toca recurrir a las armas para defenderse como es el escenario cubano. Entonces, por ejemplo, a la derecha no le molestan las prácticas de Monsanto en cuanto a monopolio sobre eso, nunca han dicho nada. Es un ejemplo. Y la tesis desde la Agenda del 2030 de la ONU es resolver el tema del hambre mundial. Entonces a la derecha les molesta que se quiera resolver el hambre en el mundo, pero no les molesta el hecho de que se haya monopolizado la cuestión de las semillas o que se hayan sacado decretos para que los campesinos no puedan operar ese tipo de cosas. Entonces, en este punto aparecen discursos, narrativas donde se señala la Agenda 2030 como un gran plan para controlar a la humanidad por parte de la izquierda y pone a la derecha como la gran salvadora. La lucha electoral entre Biden versus Trump es un ejemplo. Lo mismo sucede en Brasil, Chile, España, Italia, Colombia, Venezuela, Argentina, entre otros. Llama la atención que son países donde hay un cierto nivel de religiosidad y de analfabetismo político o de situaciones de pobreza y de bajo acceso a la información y al Internet. Entonces es fácil que circulen discursos que no son verificables. Es curioso que consideren a Biden de izquierda, pero lo hacen para distraer el debate electoral real. Eso mismo lo han hecho con Petro, lo han hecho con Maduro, lo han hecho con todo lo que no les parezca cercano a sus intereses. Señalan a alguien que es de izquierda para distraer el debate electoral real y no hablar de los problemas estructurales y las posibles soluciones. Tampoco permiten el debate para dialogar sobre soluciones reales, caen en el determinismo representativo a partir de un caso. Esto es muy importante porque a partir de un caso pretenden que se desconozca todo y desconociendo otros escenarios, actores y realidades tratan de imponer sus narrativas. Entonces la agenda de la ONU responde a la necesidad de asistir a la humanidad y al planeta, pero para ciertos sectores esto implicaría cambios profundos en el orden constitucional y por ende en el orden político, puesto que lo uno lleva a lo otro. Por ejemplo, hambre cero, vuelvo a citarlo. Esto implica pensar en reorganizar presupuestos nacionales, políticas públicas, reformas laborales, renta básica, cuestión alimentaria, por tanto el tema de las tierras. Y pues a la derecha que está enclaustrada o insertada o anidada en temas de poder local, no le va a gustar la idea de que se distribuya la tierra y mucho menos que se mejoren las condiciones laborales de los campesinos o de la clase obrera en los distintos países donde la tierra es elemento de poder. Recordemos los objetivos de desarrollo sostenible. Están en la página de la UN, de las Naciones Unidas.org. Si se busca por Agenda 2030 UN o Naciones Unidas, ahí aparece.
Entonces, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria innovable e infraestructura innovable, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida, respeto a la vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, cuidado de estos ecosistemas, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Esto está ahí en esta página y en ese campo es donde empiezan a responder la derecha porque todos estos puntos pues les va a quitar posibilidades electorales. Entonces, todos los elementos que alimentan estas narrativas también las han soportado la derecha, desde un documento que fue impreso y esculpido sobre un monumento conocido como las Piedras Guía, ubicadas en Georgia, Estados Unidos, un monumento construido en 1979, y que fue vandalizado curiosamente en el 2008 con mensajes contra el nuevo orden mundial. Este texto es criticado por Alex Jones. Usted recordará, Andrés, que Alex Jones fue demandado por decir algunas mentiras en su canal. Es un reconocido conspiranoico y cuestionado y denunciado también por el movimiento QAnon. El movimiento QAnon fue el movimiento sobre el cual se trató de soportar la masa electoral que apoyó o que está tratando de apoyar en este momento otra vez a Trump en Estados Unidos para que vuelva a ganar la presidencia contra Biden o contra el que postulen en este caso en Estados Unidos. No sé si será DeSantis, aunque creo que DeSantis es conservador, ¿no? Sí. Andrés. Sí, entonces esto explica por qué, o sea, digamos, en Estados Unidos uno no puede decir Biden es de izquierda totalmente, porque allá los candidatos pueden salir de varios sectores de derecha, y en este caso la extrema derecha podría tener varias cartas para mover, ya sea el regreso de Trump, y yo diría que en Estados Unidos no se puede hablar de izquierda. Difícilmente Bernie Sanders, aunque sus postulados se acercan a narrativas de izquierda, no necesariamente es de izquierda. Es que es lo mismo dentro del catolicismo y dentro de lo que es el Vaticano. Que algunos dicen, no, es que el Papa Francisco es un papa de izquierda. No, toda la iglesia como tal es ultraconservadora. Lo que pasa es que algunas posturas propias del jesuismo, que es el que profesa o desempeña Francisco Bergoglio como papa, pues algunos lo dicen que es de izquierda, pero no, para nada es de izquierda. Toda la iglesia como tal es conservadora, lo mismo que Estados Unidos. Y ahí cabe mencionar que la iglesia ha tenido su doctrina social de la iglesia, una visión cristiana de la sociedad que es muy válida y que pues no pueden entrar en contradicción con, por ejemplo, el tema del cuidado del planeta. O sea, ahí ya hay un primer punto de no retorno si se revisa, porque políticamente no es viable seguir pensando en acumular capital sobre la destrucción del planeta, que implica varias problemáticas y desigualdades. Entonces, en estas piedras hablan de cosas, por ejemplo, como la despoblación del planeta. Hay una idea de que nos van a reducir a 500 millones de ciudadanos en el mundo, y estos ciudadanos van a estar controlados políticamente, genéticamente, económicamente. Entonces no tendremos nada y seremos felices los que quedemos. Ahí hay un problema porque pues la despoblación del planeta
no, ¿cómo lo llevarían a cabo? Entonces está el debate si va a ser a través de una guerra nuclear, a través de una pandemia. Ya pasamos una pandemia, entonces están hablando de que va a surgir un nuevo virus que va a ser más terrible que el anterior y así sucesivamente. Entonces la cantidad de personas que mueren por diferentes enfermedades al año ronda los 300 millones de habitantes. Están muriendo por año. La suma de todos los habitantes que pueden morir por diferentes enfermedades ronda esa, más los que mueren por guerras o por muertes naturales. Entonces, ese ritmo de muerte, más el tema, por ejemplo, de cómo algunos países han perdido su población originaria y cómo ya no tienen unas tasas de natalidad altas, que en otro momento sí lo tenían. Hay un debate si las condiciones económicas de bienestar llevan a que se reduzcan las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad también se reducen. Entonces está el debate de que si, por ejemplo, Japón, allá la población adulta o mayor adulta ha tenido que ser llamada a trabajar porque no hay mano obrera. Y hay otros países que están entrando en esa dinámica donde están perdiendo su población nativa y están siendo reemplazados por migrantes. Esto no es nuevo, todos los países han pasado por esos procesos y no se puede caer en mantener una raza pura, que es una idea totalmente fascista, la idea de que todos aquí somos puros de sangre y solamente los puros de sangre van a poblar el país. Esos son nacionalismos baratos mandados ya a recoger. Desde diversos debates científicos se establece que la idea incluso de raza no es válida. Entonces, ¿cómo nos podrían despoblar? Eso no tiene sustento. Es decir, estamos ahorita sobre los 8.000, 9.000 millones de habitantes, si no estoy mal. Es decir, tendrían que asesinar o llevar a la muerte a aproximadamente 7.000 millones de habitantes de aquí al 2030. No creo que lleguemos a eso. Pensemos en un escenario apocalíptico. Lo único que podría conducir a algo así es un asteroide golpeando el planeta, y aún así no se establecería un nuevo orden mundial, porque los que queden tratarían de mantener o de recuperar las estructuras de civilización ya existentes. En contraposición, sin intención alguna, diversos sectores políticos sin más desde 1982, incluso antes, han venido formulando proyectos, ideas, políticas, declaraciones en favor de la humanidad en paz y en bienestar y en favor del planeta. Y esto evolucionó en algo que se conoce como el texto, la Carta de la Tierra, que contiene temas que van desde el cuidado, el respeto a la vida en toda su diversidad, hasta la promoción de una cultura de tolerancia, de violencia, de no violencia y paz. Entonces, la Carta de la Tierra, hay una evolución de textos donde firmaron personajes como Mikhail Gorbachev, Mercedes Sosa, entre otros líderes. Y son más o menos unos 9, 10 puntos donde se busca el reto de la seguridad, el reto de vencer la pobreza, el reto de una sostenibilidad ambiental, energías libres. Lo que se ha pedido, lo que se está pidiendo hoy desde diversos sectores, movimientos sociales, ONGs, colectivos, y que algunos políticos han planteado a través de los llamados partidos verdes, pero que desafortunadamente pues se ha quedado en el papel o en la construcción de impuestos que instrumentalizaron estos ideales. Esto no significa que aquí ya se acabó entonces la lucha por salvar el planeta o por mejorar condiciones para los seres humanos simplemente porque unos políticos le buscaron otro uso. No, ahí está el debate y se va a seguir exigiendo, y es lo que exige, por ejemplo, Petro
en este momento y lo que va a tratar de exigir a través de la UNASUR, el canje de deuda a cambio de cuidar el Amazonas, por ejemplo. Es ese tipo de propuestas. La discusión si hay unas energías libres, cómo se logra que las sociedades tengan soberanía energética y no que se convierta en otro negocio, que la energía solar sea apropiada por algunas multinacionales y le cobren a la gente por lo que recibe de manera gratuita a través del sol. Entonces, así sucesivamente se empiezan a plantear una serie de escenarios. Y esto supone para quienes por años han detentado el poder cambios y adaptaciones, tanto para izquierda o derecha. Pero llama la atención que la derecha, desde la derecha son los que más han criticado, se han burlado de estas transformaciones porque supone pérdida de poder para ellos. Estos sectores no les conviene y ven como un enemigo, en este caso, la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible, porque los desplaza de los soportes electorales o lugares de poder. Ejemplos. Suponen que aprobar el aborto es promover que todas las mujeres van a abortar. Este es el ejercicio de un caso representa a la totalidad de mujeres. Suponen que respetar la diversidad sexual en cuanto a género, en cuanto a decisión sobre el cuerpo, es promover que todas las personas se volverán así. Aquí hago énfasis en lo siguiente. Al hacer esta afirmación o esta suposición por parte de la derecha, están desconociendo el acto discriminatorio implícito en esa afirmación y lo totalitario que es pretender que todos seamos iguales bajo un esquema conservador. Es decir, no reconocen el fascismo y la discriminación implícita en ese tipo de afirmaciones, sean memes, burlas o en este caso las observaciones sobre la Agenda 2030. Consideran que repensar la masculinidad hará de los hombres menos hombres en cuanto se desplace el machismo y el patriarcado, cuando de lo que se trata es que el hombre no ejerza violencia ni dominación sobre la mujer por ser ella mujer, es decir, no abuse de ningún modo. Ahí hay un debate sobre si yo me pongo un vestido voy a ser menos hombre o más hombre, pero lo que se trata no es de si yo voy a ser más hombre o menos hombre, sino de cuáles sectores van a votar por aquella persona que está proponiendo que los hombres no deben vestirse de mujeres. Y si se revisa en la historia de la humanidad, hay muchas culturas que se han vestido de mujeres y no ha sido un problema político, sino que esto se instrumentaliza para encauzar votos en este momento. Por ejemplo, los escoceses usan falda y no los estamos viendo como mujeres ni se está armando un problema político. Pero se arma en el momento en que alguien dice que los hombres no tienen que vestirse de mujeres porque van a ser menos masculinos. Hay mucho influencer utilizando esos lugares de debate. Ahí se vuelve una maraña de argumentaciones y contraargumentaciones que esconden al final el tema esencial de captar votantes que creen que ese debe ser el orden, donde todos debemos ser iguales, donde todos tenemos que pensar de una manera y vestirnos de una manera en cuanto a hombres o en cuanto a mujeres, y no se resuelve tampoco el problema de la violencia contra las mujeres, las violencias basadas en género, y ya llegamos a situaciones en donde se ha utilizado actuaciones teatrales para simular violencia de género y captar votantes, que sería como la forma contraria a lo que está tratando de hacer la derecha. Esos son temas muy delicados. Si alguna persona me escucha y considera que estoy equivocado, recibiré sus observaciones con total cariño, porque en este tema de género pues hay unos aspectos muy delicados. Yo no puedo hablar de un feminismo, hay muchos feminismos. No puedo hablar de los derechos de las mujeres en su totalidad. Son las mujeres las que deben hablar, pero yo también como hombre debo promover que las mujeres puedan hablar de sus derechos y que se les sean respetados. No puedo omitir la violencia de género,
Si la omito, estoy también cometiendo un delito y no puedo pretender que mis creencias o mis posiciones políticas sean motivo para que otros actúen de otra manera. Ahora, en ese mismo sentido, es muy pretencioso por parte de la derecha o de algún gobierno de izquierda inducir a toda una sociedad a comportarse de una manera. Eso no se puede. Ese biopoder que se expresa o ese biocontrol o esas pretensiones políticas sobre el cuerpo son muy difíciles de lograrlas. Por eso yo insisto en que se puede expresar una ley contra el aborto o a favor del aborto y por eso no significa que al otro día todas las mujeres van a salir a abortar porque lo consideran conveniente, ¿no? Eso es la vida privada de miles de seres humanos en el mundo y esa regulación no va a ser efectiva, no va a ser efectiva realmente. Afirman que la familia tradicional se acabará y pues no hay mayor cosa que el capitalismo necesite que la familia tradicional para lograr espacios de consumo, tanto colectivos o individuales. Ahí hay una contradicción. Ellos quieren que se libere el mercado, que se libere el capitalismo, que no hayan impuestos, y entonces, pero si se acaba la familia, ¿en dónde va a operar esa lógica del mercado? Y el mercado opera tanto en individuos como o en grupos colectivos o en familias. Entonces, esas tesis empiezan a caerse en la medida en que el capitalismo también necesita que opere tanto lo uno como lo otro. Se necesita un nodo básico controlable donde siempre encuentren votos. Eso es lo que necesita la derecha respecto a la familia tradicional, el lugar clásico de la mujer, que no piense, que se quede en la casa haciendo oficio, el esclavo obrero que vaya a cumplir con el horario y vote por el jefe, por lo que diga el jefe o dueño de la empresa. Esa es la visión de familia que tiene unos sectores de la derecha. Pero nunca se preocupan Y que vaya a misa, que ponga el diezmo, ¿no? Que sea creyente, que tenga fe, que no cuestione. Exacto. Pero nunca se preocupan por brindar a la familia tradicional opciones de bienestar. Por ejemplo, les molesta que las mujeres tengan maternidad o que incluso puedan pedir incapacidad cuando están en el periodo de menstruación. Si el hombre queda desempleado, no les importa 5. No hay lugar a un subsidio de desempleo, no hay lugar a una renta básica, no hay lugar a un servicio de salud mientras consigue empleo. Esos son los debates que no da la derecha. Les parece que esto es socialismo y eso es comunismo. A esto se le suma un sinfín de lugares desde donde instrumentalizan causas en función de votos y se molestan por decirles fascistas o por usar fake news y se amparan en la libertad de prensa. Por ejemplo, niegan el cambio climático, pero no reconocen cómo se llegó a esa situación. Están metiendo temas como el uso de armas climáticas para explicar que hay unos poderes fácticos que inducen la lluvia de acuerdo a las necesidades de la región. Es decir, que si hoy llueve en Bogotá es porque una máquina con una arma climática indujo la lluvia en Bogotá y no por los procesos propios de la naturaleza en los ciclos que hay derivados del fenómeno del niño o de la niña y del tema del calentamiento global o del cambio climático que se hace evidente en ríos que se han secado, en glaciares que se están descongelando, en el aumento de los niveles del mar para algunas zonas del planeta, donde ya es evidente que las islas no tienen los mismos espacios territoriales y que se están produciendo olas de calor, destrucción de grandes bosques por incendios. Eso lo vivimos antes de la pandemia con Chile, con Australia, entre otros, y hay muchos ejemplos que se han dado, ya sea incendios provocados, es decir, ahí estaría el antropoceno, la mano del hombre, induciendo incendios para generar procesos de urbanización,
o el aumento de la temperatura en algunas zonas donde los mismos políticos están sufriendo las olas de calor, así nieguen que es el cambio climático. Entonces, esto implica un desconocimiento de cómo el hombre evolucionó en su lógica desde la revolución industrial 1 o 2 o 3, que tuvo 3 fases, y que hoy estamos enfrentados a la cuarta o quinta fase. Mantener la fabricación de un celular, la fabricación de un televisor, la cantidad de agua que se utiliza para fabricar elementos que no tienen posibilidad de ser recuperados, es la famosa obsolescencia programada. Sobre eso hay un debate. Es decir, yo compro objetos muy baratos que se deshacen con nada a los 3 meses, o computadores que se dañan en menos de 6 meses y no tengo posibilidad de una garantía o de que tengan una duración. Entonces eso está relacionado con aumentar el consumo para aumentar el consumo, la acumulación de capital, que es lo que finalmente importa para ciertos sectores empresariales. No les importa las condiciones en las que trabajen los empleados y mucho menos que se reconozcan derechos laborales de vieja data, o incluso están llegando a proponer el trabajo por horas, y se habla de lógicas en donde los robots pues pueden llegar a reemplazar a las personas. Esto lo ponen como en clave de miedo, es decir, la IA puede ser vista, lo hemos hablado, como una enemiga, pero depende también para quién, porque implica ganancias cuando les conviene, pero implica también utilizar discursos para decir que no se van a reconocer derechos laborales de acuerdo al momento. Entonces pongámonos en el papel del dueño de Amazon. Ha despedido gente porque de esa manera optimiza la producción, no reconoce derechos laborales en algunos escenarios, se sabe de cualquier cantidad de demandas. Puede implementar la IA, lo hemos hablado, y ahí está el debate hasta dónde la IA puede reemplazarnos completamente, o que un escenario de robots va a reemplazar a la clase obrera, desconociendo cantidades de familias tradicionales que pueden estar allí afectadas. Eso no lo van a decir porque se pondrían en contra de la acumulación de capital de estas empresas. Aquí es importante también señalar dónde se ha instrumentalizado derechos en razón de estrategias publicitarias o de estrategias políticas, donde se denuncia pero no se actúa más allá de la denuncia, donde se cancela pero finalmente se sigue consumiendo. Y esto es la forma como la derecha vía neoliberalismo se apropió de reclamaciones y luchas de diversos sectores, lo que llamamos las neoderechas, que misteriosamente empiezan a hablar de proyectos ecológicos y derechos del medio ambiente, derechos de las diversidades o de las minorías, pero solamente para captar votos. Y aparecen allí lo que se llama la cultura woke, o woke, y que esta cultura, esta palabra hace referencia como un elemento que nació como una forma de resistencia en los años 30 para alertar formas de racismo, pero convenientemente se ha utilizado para desvirtuar a quienes se ven como fanáticos en materia de derechos. Aquí entonces hay que abrir el debate si yo debo defender mis derechos de manera fanática o radical, y eso es un problema, o en quienes han buscado cancelar a otros en redes sociales por defender sus derechos de una u otra forma. Aquí otra vez aparece el problema de determinar en un caso o en unos casos la representación de todos. Otro ejemplo, una mujer asesina a su novio y por ende se debe acabar la lucha feminista. Esa es la pretensión de la derecha. Un gobernante realiza una declaración equivocada y por ende se pide que renuncie y entregue el poder.
¿Cuántas veces los gobernantes de derecha hicieron eso? Aquí se les reclamó muchas veces desde la izquierda a gobernantes de derecha por sus falsos títulos, por declaraciones erradas, que renunciaran. No lo hicieron, no lo van a hacer, no les importa, nunca les importó. Pero sí recuerdo gobernantes que con algo de ética renunciaron por haber publicado títulos falsos en Dinamarca, en Islandia. Tengo la referencia de gobernantes que se dieron cuenta de su error en Alemania y renunciaron, porque tenían un mínimo, incluso en Inglaterra, en Gran Bretaña, tenían un mínimo de ética y reconocían el daño que implica una mentira en esos cargos. El tema del dinero, ¿no les gusta la descentralización del Bitcoin? Ahí hay un debate, entonces todos los de derecha viven atacando el Bitcoin. ¿Por qué? Porque ahí también hay un escenario donde las mafias han ganado, pero a la vez la derecha no les molesta que las mafias tengan dinero real o físico, y menos tocan el tema del oro. Es decir, tocar el tema del oro, el caso de Venezuela pidiéndole el oro a Inglaterra, que no le han devuelto o que les confiscaron, y el caso del proceso de colonización de África y América, y cómo el oro de estos continentes y estos pueblos ha terminado soportando la comodidad de muchos países en Europa, no tanto de los ciudadanos, sino de los gobernantes. No han tenido problema con llevar dinero a las cuentas offshore, a los famosos Panama Papers y otros tantos escándalos donde ningún gobernante da razón. Eso la derecha no lo denuncia, porque tocan, en el caso por ejemplo de España, la corrupción del propio rey. Entonces no lo dicen. Y por tanto que no les controlen las transacciones. Por eso hablan de que no habrá dinero en la Agenda 2030 y que seremos felices sin dinero. A ellos les preocupa que el dinero desaparezca, porque el dinero es uno de los lugares o el elemento con el que ejercen poder en muchas de las relaciones clientelistas locales en diferentes países. Los mismos narcotraficantes que están aliados con estos sectores de derecha, que se ha demostrado de una u otra manera, están preocupados porque en algún punto el dinero físico ya no va a ser valorado, y ahí saben que les pueden dañar completamente el negocio. No solamente para los narcotraficantes, sino para todo negocio o delito que se realiza con dinero físico. Pero Andrés, ahí viene la pregunta: ¿realmente lo podrán controlar de esa manera? De obligarnos a todos a usar dinero digital. Eso está en proceso. Eso está en proceso lentamente a través de las tarjetas débito tipo Nequi, tipo Ualá, que le ofrecen a la gente la posibilidad de tener una tarjeta digital con la cual pueden obtener un crédito o un servicio de pago de transacciones. Esa es la naturaleza que hay detrás de eso. Pero eso le permite a los gobiernos controlar por dónde está el dinero realmente, y en la medida que un corrupto mueve dinero, ahí le pueden hacer seguimiento. Es hacia allá donde va la cuestión. Eso es transparencia, lo que se pide en los procesos financieros. El problema de ver el mundo desde una sola categoría, lugar de análisis, esto produce sesgos. Desconocimiento de la historia de forma conveniente. ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? ¿O cuáles serían los posibles escenarios para romper todo esto? La necesidad de promover el pensamiento crítico ante tanta información circulante. Es decir, yo recibo una información y debo tomarme como un deber o una competencia ciudadana de una persona que se dice lúcida en su nivel de pensamiento, inteligencia, razonamiento, y ante las actuales posibilidades de la tecnología, de mirar que lo que en efecto estoy recibiendo es verídico, es válido. Y ya, por ejemplo, existen muchas cuentas. Twitter tiene una cuenta que hace un check-in de la información con base en lo que la misma comunidad les está dando.
Entonces hoy una cuenta publica un video fake realizado con inteligencia artificial, donde se ven unos supuestos F-16 haciendo maniobras que solamente las podrían hacer en los juegos de video de tipo eh, Call of Duty, o ese tipo de juegos donde los aviones salen haciendo maniobras tipo Star Wars. Entonces la comunidad dice, esto es un videojuego y no está pasando en la realidad. Ese es un ejercicio. Las cuentas que están haciendo como Colombia Check, que están haciendo ejercicio de verificación de lo que dice tanto los gobernantes como diferentes tuiteros que ponen a circular estos contenidos. Entender que mi pretensión de derechos no se realice pasando sobre los derechos de otros. Esto va para todos los sectores políticos. Yo tengo derechos, pero no puedo coger y pretender que todos los demás tengan que ser sometidos por la vía, por las vías violentas o por imposiciones. Ahí hay un debate, por ejemplo, el tema del derecho a la propiedad privada. Y la agenda de 2030 supuestamente nos va a quitar a todos nuestra propiedad privada. Ahí está el debate, pero realmente podría pensarse un mundo controlando todas las propiedades en los países, en los diferentes escenarios. Yo creo que ahí va a haber mucha tela y mucha reacción si es que algún país se le dé por hacer esas cosas. Ahora, al mismo tiempo que se habla de expropiación en el 2030, la derecha viene negando todas las formas de expropiación que han ejercido en diferentes países, como es el caso colombiano: desplazamiento interno, paramilitarismo o uso de mercenarios para quitarle las tierras a los campesinos. De eso sí no hablan, y seguramente en otros países, colonizados o no, este tipo de ejercicios se hicieron por la vía de la fuerza, y de eso sí no hablan. Es decir, si lo hablaran, les tocaría empezar a devolver tierras o países enteros. El planeta, si seguimos como vamos, pues ahí puede haber un aparente grado de especulación. No tenemos capacidad para determinar el comportamiento del planeta, pero los estudios están indicando que tiene reacciones. Y nos guste o no, el planeta va a más fuertes, con huracanes más fuertes, espacios que ya son irrecuperables por la contaminación derivada de las mismas ciudades, los ríos por ejemplo el río Bogotá, ¿cuántos llevamos debatiendo sobre cómo recuperarlo? Y para recuperarlo hay que hacer todo un proceso de cambios en los hábitos de los ciudadanos bogotanos, de nosotros mismos. Pensemos en la lógica de si estuviéramos viviendo todos en una nave espacial. ¿Cómo sería esa convivencia? ¿Cómo sería el tratamiento de los recursos? Hay una película que se llama Viajeros en el Espacio, que se daña la nave en algún punto y uno de los personajes se despierta y despierta a una chica y la enamora, y bueno, allí tratan de sobrevivir durante el tiempo que les falta para llegar al planeta. Cuidan la nave y salvan a los pasajeros que están en criogenia. Entonces, la mirada de un planeta como si fuera una nave espacial. Pues si seguimos en esta lógica de autodestrucción, en algún punto vamos a volar todo el planeta o la nave como tal. El planeta no tiene miramientos políticos y como organismo vivo va a reaccionar, nos guste o no. La lucha contra la corrupción como causa común. Los modelos políticos han fallado precisamente por la corrupción, y la corrupción es uno de los principales generadores de violaciones de derechos humanos y desigualdades. Toda la sociedad tiene que enmarcarse en esa lógica. Esto a nivel espiritual, en otros textos que he leído, tiene que ver con el hecho de que una sociedad es más evolucionada
en cuanto reconoce el daño que hace una mentira. El colectivo se resiente cuando uno de sus miembros hace o dice una mentira. Y bueno, ahí está el debate de la mentira piadosa, pero es mentira. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo si seguimos avanzando sobre escenarios de corrupción que no son resueltos? El problema de la verdad, de la restauración, de la reparación y de la conciliación. No instrumentalizar los derechos en función electoral. Esto no significa que un político no vaya y diga voy a defender el derecho al agua o el derecho a la salud. Lo que se trata es de que no engañen a los votantes, de que dicen una cosa en las elecciones y otra cosa cuando ya están gobernando. Y lo más importante, creo yo, que la defensa y la promoción de los derechos humanos, respetando los logros ya alcanzados. Es decir, ya hay unas condiciones laborales ganadas. ¿Por qué habría que echar para atrás para darle gusto a un sector empresarial que no piensa en el futuro de la clase obrera, de sus propios trabajadores? Esto significa un enfoque diferente de mentalidad en cuanto a no seguir acumulando capital a lo loco, sin ningún tipo de responsabilidad social, y donde haya inclusión de la sociedad para mejorar las condiciones del colectivo. No sé, Andrés, qué opine, pero eso es lo que hay detrás de la Agenda 2030, y la ONU y las sociedades han propuesto una visión de sociedad mucho más equilibrada, mucho más ecuánime, donde tengamos todas posibilidades, incluso la naturaleza, los animales, la diversidad, la fauna. Y en contraposición encontramos unos sectores que parece que esto no les gusta y entran en contradicción porque, como suele pasar en las películas, el malvado que quiere destruir el planeta, pero y bueno, ¿y dónde va a vivir después? Eso suena, es tragicómico, pero así se expresaba en algunos memes. ¿Dónde van a vivir todos estos personajes que supuestamente están ahí tratando de destruir el planeta? Eh, ¿Tendrán para construir una nave e irse como en la película de No mires arriba? Estaba pensando en lo mismo. Ahí Hay lo dejo, algo, André. sí, hay algo que es importante, y esto es una invitación para cada uno de los oyentes, quienes ya han llegado a este punto de esta conversación, y es que siempre traten de indagar, de revisar en la medida de las posibilidades de cada uno, obvio está, quiénes son los dueños. ¿Quiénes son los dueños, por ejemplo, de los medios de comunicación? ¿Quién es el dueño del periódico El Tiempo? ¿Quién es el dueño de Revista Semana? ¿Por qué Revista Semana saca las publicaciones que saca? ¿Por qué El Tiempo lo hace? ¿Por qué Caracol, RCN? Esto en el entorno local, pero también revisarlo en el entorno internacional. ¿Quiénes son los dueños de esos medios de comunicación? ¿Por qué carajos me llega a mí una noticia donde me están diciendo que, por ejemplo, el cambio climático es falso? O porque me llegó una noticia en donde me está hablando de ideología de género. Si uno revisa, por ejemplo, en redes sociales, uno puede darse cuenta quiénes son los que manejan esas cuentas, quiénes son los que manejan cierta información, y uno puede hacer un poquito, de hecho en YouTube o en otros lados hay unos tutoriales de cómo, por ejemplo, rastrear el origen de ciertas publicaciones. En Twitter está pasando, hay muchas bodegas, gracias al Twitter Blue, que ese es un episodio que hicimos también con Carlos hace unos meses, en donde hablábamos sobre cómo tener el chulito era ahora sinónimo de prestigio y de verdad, a pesar que sea una cuenta que tenga 100 seguidores, se presente como un medio de comunicación y se la pase sacando noticias completamente tergiversadas. No hay que tragar entero, hay que saber cuestionar lo que se recibe, hay que saber desmenuzarlo, hay que saber filtrarlo. Esto es como la comida, uno no se traga entero las cosas, sino que uno primero lo degusta, lo huele, lo mastica, y si uno cree que le va a sentar bien y si a uno le gusta, pues uno se lo sigue comiendo, pero con reservas, sabiendo que si uno come mucho de eso uno se va a indigestar, o que si es algo que ya está rancio, está vencido, muy seguramente le va a sentar mal al estómago, o en un caso ya mucho más extremo puede terminar alguien falleciendo por una intoxicación severa. Lo mismo pasa con la información.
Mucha gente no es consciente que nosotros a diario estamos siendo bombardeados de información que se nos va a quedar grabada en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente, pero que muy seguramente esa información no está siendo procesada por nosotros, sino que queda tal y como la leímos, tal y como nos dejamos llevar por ese titular, quedó grabada en nuestra memoria. Hay que saber analizar la información, empezar a revisarla, empezar a conectarla. Cada información no está aislada, muy seguramente es la consecuencia de otros hechos que han estado pasando. Y no porque no lo hayamos visto o no lo tengamos referenciado quiere decir que no esté pasando. No, hay que revisar, hay que saber cómo se maneja y se procesa la información a la que tenemos acceso. Y más que todo, si en nuestro entorno familiar hay menores de edad y más que todo si hay personas mayores de edad. Lamentablemente, el tema de las conspiraciones, el tema de las noticias falsas, el tema de los miedos que venden, pega mucho más fácil en la credibilidad, en ese tema de la ansiedad que puede generar en las personas mayores. Las personas mayores que revisan el WhatsApp le dan mayor credibilidad a una cadena, a un video de un fulano hablando sobre que el cambio climático es falso. O que si se vacuna sencillamente le están inoculando grafeno y lo van a arrastrar con las antenas 5G, por ejemplo. Eso lamentablemente a muchas personas mayores que así uno incluso las pudiera considerar inteligentes, caen redonditas en esto. ¿Por qué? Porque ellas vienen de una forma de concebir el mundo en donde asumían que lo que les decía la prensa, lo que les decía un noticiero, un periódico o alguien hablando a través de la radio era cierto. Lamentablemente mucha gente creció así y asume que lo que ven es verdad, a pesar que incluso se ha demostrado que esa información está siendo tergiversada, está siendo manipulada, es engañosa, pero la gente prefiere creer. Y como decía Carl Sagan muy sabiamente, yo no quiero creer, yo quiero saber. La fe es algo que pudre el cerebro, es algo que daña el raciocinio de las personas. Una persona que solo se entrega a la fe, que no cuestiona nada y que solo se somete a ella sin chistar, sin cuestionar, sin razonar, pues sencillamente se vuelve literalmente un idiota útil. Idiota útil de la persona que le metió ese dogma, esa fe a esa otra persona. Hay que siempre cuestionar, tener pensamiento crítico, analizar las cosas, intentar en lo que más se pueda el comprender y el entender el por qué me está llegando esa información, el por qué me están diciendo lo que me están diciendo, el por qué Vicky Dávila me saca una portada diciendo una cosa, el por qué sale Luis Carlos Vélez en la mañana diciendo otra, el por qué Néstor en Blue Radio o Julito en la W o Gustavo Gómez en Caracol Radio, en lo que sea, salen diciendo lo que dicen. Eso no es espontáneo, eso no es de que, recorcho, le salió esta noticia, vamos a hablarla en la emisora, vamos a hablarla en la revista. No, todo eso tiene una planeación. Hay unas mesas editoriales, hay unas líneas programáticas que están siguiendo y vuelvo y digo, revisen ustedes quiénes son los dueños de esos medios de comunicación. Realmente el tema de la información de lo que recibimos, todo está manipulado, tergiversado. Depende de cada uno de nosotros tener la suficiente crítica, tener el suficiente pensamiento crítico y el nivel de razonamiento para poder empezar a desglosar. Ahí sí, como dicen algunos, deconstruir toda esa información que nos está llegando y verificar e intentar revisar qué es cierto y qué no lo es. Dependemos de nosotros. En esto estamos solos. Cada uno de ustedes está solo realmente. Depende de la capacidad de análisis de cada persona el poder entender qué tipo de información, qué es lo que nos está llegando y saber filtrar qué nos sirve, qué hay que desecharlo y qué hay que dejar como se hace a veces con los antivirus, dejar algo en cuarentena, pilas con eso porque de pronto más adelante va a estallar algo relacionado con este hecho noticioso. Carlos, muchísimas gracias. Sí, no me quiero alargar más. Listo. Pues yo creo que la gente a veces prefiere certezas que no son verificables a verdades incómodas. Y ahí está es el campo donde estas narrativas han podido
calar. Estamos solos en esa batalla, es una responsabilidad ciudadana, sí. Y este ejercicio que estamos haciendo es precisamente para poder dar elementos que podamos utilizar o aportar a los oyentes para contrarrestar las formas como se usa las mentiras y las conspiraciones para uso político o para fines económicos, engañando. Lo más terrible de todo es engañando a miles de personas y después no asumen las consecuencias de esos engaños. Eso va para todos los sectores políticos, no es uno solo. Y posiblemente estemos ante escenarios tipo 1984, El Mundo Feliz, pero en la medida que la razón y la parte científica opere, el uso de la razón, el uso del pensamiento crítico opere, habrá esperanza. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a la comunidad de Cuadrante Alfa. Y muchísimas gracias a Carlos por esta charla, por su tiempo, y también a cada uno de ustedes que ha escuchado este programa y que ha escuchado los anteriores episodios del podcast del Cuadrante Alfa. Nosotros nos despedimos y estaremos ya el próximo lunes, iniciando semana, con una nueva entrega del podcast de opinión Cuadrante Alfa.